Hola y bienvenidos a este video de la materia de investigación de operaciones, que es referente a la actividad a cargo del docente de la unidad 1 de esta materia a cargo de la docente Selena Medina Niño. Mi nombre es Juan Ramón Pérez Gutiérrez y a continuación daré inicio a la presente actividad. Introducción. En la presente actividad de asignación a cargo del docente de esta primera unidad debemos de plantear un problema práctico o de la vida real y resolverlo por medio de alguno de los métodos de programación lineal que hayamos aprendido a lo largo de esta primera unidad para desarrollar una solución posible. En mi caso, dado que a mí me gusta viajar, me pareció un ejemplo práctico el que planteo a continuación acerca de una aerolínea que ofrece boletos de primera clase y de clase turista para un vuelo, y para que este sea rentable, cada vuelo tiene que vender un mínimo de 25 boletos de primera clase y un mínimo de 40 boletos de clase turista. La compañía obtiene una ganancia de 220 dólares por boleto de primera clase y 225 dólares por cada boleto de clase turista. El avión tiene una capacidad máxima de 150 pasajeros. Entonces, ¿cuántos boletos de cada tipo se tienen que vender para maximizar las ganancias? Bueno, para el desarrollo de la solución, lo primero que debemos hacer es identificar las variables de decisión. En este caso se nos pide que encontremos cuántos boletos debemos de vender de cada clase, por lo que las variables de decisión quedarían a continuación, los cuales es x1 igual a boletos de clase turista y x2 igual a boletos de primera clase. Después determinamos el objetivo, el cual es en este caso el de maximizar las ganancias, determinando cuántos boletos debemos de vender de cada tipo. Con lo anterior, determinamos cuál será nuestra función objetivo y siendo que la ganancia de cada boleto de cada clase turista o X1 es 225 dólares y el valor de cada boleto de primera clase o ganancia que se obtiene es de 220, X2 es 220. Siendo la función objetivo igual a Z igual a 225 por X1 más 200 por X2. En el apartado de las restricciones del problema tenemos que establecer todas las condiciones que tenemos que respetar en el problema, las cuales pues, son las siguientes. Debemos de vender por lo menos 25 boletos de primera clase y por lo menos 40 boletos de la clase turista. Y no más de 150 boletos, por lo que las restricciones quedan así. X1 más X2 menor o igual a 150, que son los números de boleto por vuelo, y X1 mayor o igual a 40, que es el mínimo de boletos que tenemos que vender de la clase turista, y X2 mayor o igual a 25, que es el número de mínimo de boletos que debemos de vender de clase de primera clase para que el vuelo sea rentable. Entonces, el modelo de acuerdo con la estructura general de un modelo de programación lineal quedaría como el siguiente: objetivo igual a maximizar ganancias. La ecuación es z igual a 225 x1 más 200 x2, sujeto a que x1 más x2 debe ser menor o igual a 150, x1 debe ser mayor o igual a 40 y x2 debe ser mayor o igual a 25. De acuerdo con el tipo de problema y con los datos que se cuentan, he decidido resolver el problema mediante el método gráfico, porque para comenzar, eh, y bueno, con este método debemos de comenzar igualando las ecuaciones de las restricciones con lo que nos quedarían de la siguiente manera: x1 más x2 igual a 150, x1 igual a 40 y x2 igual a 25. Eh, Método gráfico. En el método gráfico trabajaremos en el primer cuadrante del plano cartesiano, puesto que no pueden haber boletos negativos, no se pueden vender boletos negativos, y para determinar los puntos de intersección de las rectas debemos primero despejar las ecuaciones, por lo que hacemos lo siguiente: x1 más x2 igual a 150, y si
igualamos x1 igual a 0, nos queda que x2 es igual a 150, entonces el primer punto es 0,150, y en la misma ecuación ahora igualando x2 a 0 nos queda que x1 igual a 150, por lo que el siguiente punto nos queda 150,0. Las otras dos ecuaciones son líneas verticales, por lo cual pues, no debemos eh, no se tienen que despejar, pero en el plano cartesiano ahorita veremos que ambas son una recta, una horizontal y la otra vertical. Bueno, a continuación, después de haber despejado las ecuaciones, obtenemos las siguientes rectas en el plano cartesiano, por el cual podemos ver que el primero, que eran 150 y 0 y 0 y 150, nos queda esta recta. Como pueden ver, va de 150 a 150. Y las otras dos rectas son las otras dos ecuaciones, en la que una tenía que tener, que era de 0,25, y la otra era 40, 0, por lo que aquí tenemos ambas rectas, que son las restricciones que se refieren al número de boletos mínimos que debemos de vender por cada tipo, en el cual tenemos que vender por lo menos 25 boletos de la clase de la primera clase y por lo menos 40 boletos de la clase turista para que el vuelo fuera rentable, con lo que se nos forman estas rectas, y aquí podemos ver ya que hay una intersección de las tres rectas en la gráfica, y los puntos de intersección son los puntos con los que vamos a trabajar. Para determinar cuál es la mejor solución para el problema. Aquí, como podemos ver, esta recta que va de 150 a 150, el área con la que podemos trabajar es hacia acá, debido a que no se pueden vender más de 150 boletos de los dos tipos, entonces no podemos ir más allá de esta recta. Y en el caso de las otras dos, en el caso de los boletos de clase turista, no pueden ser menos de 40, por lo que tendríamos que trabajar para esta área. Y en el caso de los de primera clase no pueden ser menos de 25, por lo que tendríamos que trabajar en esta área, lo cual nos da una área factible dentro de este triángulo. Y si analizamos los puntos de intersección de dicha gráfica, nos quedan a continuación los vértices de intersección, que son 40,110, que vendría siendo el siguiente, este punto, 40,25, que es este punto, o el de 125,25, que es este punto, y son los puntos de intersección con los que trabajaremos y determinaremos cuál de ellos nos da la ganancia máxima. Y bueno, al hacer nuestra sustitución en la ecuación, sustituyendo los valores de los vértices en la ecuación, obtenemos que en el primer caso, de que fueran 40 boletos de clase turista y 110 boletos de clase de clase perdón, 40 boletos de 40 boletos de clase turista y 110, perdón, boletos de clase de primera clase, nuestra ganancia serían de 31,000 $31,000. Si tuviéramos 40 boletos de clase turista y 25 boletos de primera clase, nuestra ganancia sería de $14,000. Y si tuviéramos o vendiéramos 125 boletos de clase turista y 25 boletos de primera clase, nuestra ganancia sería de $33,125, por lo que podemos determinar que la ganancia máxima es esta, la del tercer vértice,
la de x1 igual a 125, x2 igual a 25 y z o la ganancia sería de $33,125. Bueno, como conclusión, podemos observar que con un planteamiento adecuado y seguimiento claro y preciso de los pasos del proceso, podemos encontrar una solución óptima para nuestros problemas de programación lineal. Claro es que estos se pueden ir complicando dependiendo del tipo de problemas al que nos enfrentemos y el número de variables y restricciones que encontremos en ellos. Pero con práctica y disciplina podemos encontrar la solución a estos aplicando el método adecuado dependiendo de la situación. Bueno, por mi parte, perdón, sería todo. Muchísimas gracias.